La Biblia en un año. Día 354. Primer libro de los Macabeos. Demetrio I, rey. Alcimo, sumo sacerdote, y Báquides, gobernador de Judea. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma, embarcó con poca gente hacia una ciudad del litoral y allí se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en el palacio real de sus padres, el ejército hizo prisioneros a Antíoco y a Lisias para conducirlos a su presencia. Se lo comunicaron, pero él dijo: No me hagan ver sus rostros. Los soldados les dieron muerte y Demetrio tomó posesión de su reino. Entonces, todos los hombres inicuos e impíos de Israel se presentaron ante él. Alcimo, que aspiraba a ser sumo sacerdote, estaba al frente de ellos. Estos acusaron al pueblo delante del rey, diciendo: Judas y sus hermanos han acabado con todos tus amigos y nos han expulsado de nuestra tierra. Envía ahora un hombre en el que confíes para que vaya a ver la completa ruina en que nos ha dejado a nosotros y al territorio del rey, y les castigue a ellos y a todos los que les ayudan. El rey eligió a Báquides, uno de los amigos del rey, gobernador de la región al otro lado del Eufrates, poderoso en el reino y fiel al rey. Le envió junto con el impío Alcimo, a quien le concedió el sumo sacerdocio y le ordenó vengarse de los hijos de Israel. Marcharon, pues, y llegaron a la tierra de Judá con un numeroso ejército. Envió mensajeros a Judas y a sus hermanos para engañarlos con propuestas de paz. Pero estos, al ver que habían venido con un numeroso ejército, no hicieron caso de sus palabras. Sin embargo, un grupo de escribas se reunió con Alcimo y Báquides para buscar una solución justa. Los asideos fueron los primeros entre los hijos de Israel en intentar conseguir de ellos la paz, porque decían: Acompaña a las tropas un sacerdote de la estirpe de Aarón, no nos hará ningún daño. Báquides les hizo propuestas de paz y les juró: No les queremos causar ningún mal ni a ustedes ni a sus amigos. Y le creyeron. Pero él apresó a 60 de ellos y los mató en un solo día, según la palabra que está escrita: esparcieron la carne y la sangre de tus santos alrededor de Jerusalén, y no hubo nadie que les diera sepultura. Entonces el miedo y el terror se apoderaron de todo el pueblo, y dijeron: No hay en ellos ni verdad ni justicia, pues han violado lo pactado y el juramento que habían hecho. Báquides se marchó de Jerusalén y acampó en Bet-Set. Mandó arrestar a muchos de los que se habían pasado a él y a algunos del pueblo, los pasó a cuchillo y los arrojó en una enorme fosa. Luego encomendó la región a Alcimo, dejándole algunas tropas para que le ayudaran. Después se marchó donde el rey. Reacción de Judas y victoria sobre Nicanor. Alcimo luchaba por el sumo sacerdocio y se le unieron todos los que perturbaban al pueblo. Se hicieron con el control de la tierra de Judá y causaron un gran daño a Israel. Judas, al ver toda la maldad que ejercía Alcimo y los suyos contra los hijos de Israel, más que la de los gentiles, salió a recorrer las regiones limítrofes de Judea. Se vengó de los hombres que habían desertado y acabó con sus correrías en el país. Cuando Alcimo vio que Judas y los suyos se habían reforzado y que no les podía hacer frente, regresó junto al rey acusándoles de grandes males. Entonces el rey envió a Nicanor, uno de sus jefes más ilustres, que odiaba a muerte a Israel, y le ordenó exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un enorme ejército y envió mensajeros a Judas y sus hermanos para engañarles con la siguiente propuesta de paz: Que no haya enfrentamiento entre ustedes y yo. Iré con muy pocos hombres para verlos personalmente en son de paz. Se presentó ante Judas y se saludaron mutuamente de forma pacífica, pero los enemigos estaban preparados para apoderarse de Judas. Cuando le informaron a Judas de que Nicanor había ido donde él, con engaño, se alarmó y no quiso verle más. Entonces Nicanor, al darse cuenta de que se había descubierto su plan, le presentó batalla a Judas cerca de Capharsalama. Cayeron unos 500 hombres de Nicanor y el resto huyó a la ciudad de David. Después de estos sucesos, Nicanor subió hacia el monte Sión. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron a su encuentro desde el santuario para saludarle amigablemente y mostrarle el holocausto ofrecido en honor del rey. Pero él los despreció, se burló de ellos, los ultrajó y pronunció palabras llenas de arrogancia. Furioso, hizo el siguiente juramento: Si Judas y su ejército no se entregan a mí ahora mismo, les aseguro que, cuando vuelva victorioso, prenderé fuego a este templo. Y lleno de furia se marchó. Los sacerdotes entraron al templo y, colocándose delante del altar y del santuario, dijeron entre lamentos:
tú que has elegido esta casa para que en ella se invocara tu nombre y fuera casa de oración y de súplica para tu pueblo, haz justicia contra ese hombre y contra su ejército. Que caigan a filo de espada. Acuérdate de sus blasfemias y no les des descanso. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le unió el ejército de Siria. Judas acampó en Adasá con 3000 hombres y rezó de la siguiente manera: Cuando los enviados por el rey blasfemaron, salió tu ángel y mató a 185,000 de ellos. Aplasta hoy de la misma manera a este ejército en nuestra presencia para que todos los demás sepan que ha dicho palabras ofensivas contra tu santuario. Júzgalo conforme a su maldad. El día 13 del mes de Adar, los ejércitos trabaron combate. Las tropas de Nicanor fueron aplastadas, y él mismo fue el primero en caer en la lucha. Cuando su ejército vio que Nicanor había caído, arrojaron las armas y se dieron a la fuga. Durante un día de camino, desde Adasá hasta Gazara, les estuvieron persiguiendo dando aviso con el sonar de las trompetas. De todas las aldeas judías de alrededor salía gente cortándoles la retirada por los lados y obligándoles a volverse contra sus perseguidores. Cayeron todos a filo de espada. No quedó ni uno solo. Los judíos se apoderaron de sus despojos y del botín, cortaron la cabeza de Nicanor y su mano derecha, esa que había extendido con arrogancia, y se las llevaron para exhibirlas delante de Jerusalén. El pueblo se llenó de una gran alegría y celebró ese día como un día de gran fiesta. Y decidieron festejar cada año ese día, el 13 de Adar. La tierra de Judá gozó de un breve tiempo de tranquilidad. Pacto de Judas con los romanos. Llegó a oídos de Judas la fama de los romanos, que eran hombres muy poderosos, benévolos con todos sus aliados y ofrecían su amistad a los que se les acercaban, pero sobre todo, que eran hombres muy poderosos. Le contaron también de sus guerras y de las hazañas que ellos habían realizado entre los galos y cómo les habían sometido y obligado a pagar impuestos. Se enteró de todo lo que habían hecho en la región de Hispania para apoderarse de las minas de oro y plata que allí había, cómo habían sometido toda aquella región con decisión y constancia, pues era un país que estaba muy lejos del suyo, y vencido a los reyes que habían ido contra ellos desde los confines de la tierra, hasta aplastarles e infligirles una gran derrota, mientras los demás pagaban tributo anual. Supo cómo habían aplastado en combate a Filipo y a Perseo, rey de los chipriotas, y a cuántos se les habían rebelado, y cómo los habían dominado, y como Antíoco el Grande, rey de Asia, que les había presentado batalla con 120 elefantes, caballería, carros y un ejército muy grande, había sido aplastado por ellos. En efecto, le habían apresado vivo y habían establecido que él y los sucesores de su reino pagaran un enorme tributo, entregaran rehenes y cedieran algunas de sus mejores regiones, la de la India, la de Media y la de Lidia. Se las quitaron a Antíoco para dárselas al rey Eumeno. Le contaron también cómo los griegos habían planeado ir a exterminarlos, pero los romanos se enteraron de su plan y enviaron contra ellos a un general para que les combatiera. Cayeron heridos de muerte muchos de aquellos y se llevaron cautivos a sus mujeres y a sus hijos, les despojaron de sus bienes, les quitaron las tierras, destruyeron sus fortificaciones y les sometieron a servidumbre hasta el día de hoy. A los demás reinos e islas, a cuantos alguna vez trataron de resistírseles, los destruyeron y convirtieron en sus siervos. En cambio, mantuvieron la amistad con sus amigos y con los que confiaban en ellos. Sometieron a reyes, estuvieran cerca o lejos, y todos los que oían su fama les temían. A quienes quisieron ayudar para que fueran reyes, reinaron, y depusieron a los que quisieron, habían llegado a lo más alto. A pesar de todo, ninguno de ellos porta corona alguna, ni se viste con púrpura para envanecerse de ella. Han establecido entre ellos un senado en el que cada día 320 senadores deliberan sobre los asuntos del pueblo para que éste se comporte decorosamente. Cada año encargan a un solo hombre que les gobierne y administre todas sus tierras. Todos le obedecen y no existen envidias ni celos entre ellos. Judas eligió a Eupólemo, hijo de Juan, hijo de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma para establecer un tratado de amistad y de alianza, y también para librarse del yugo, porque veían que el reino de los griegos estaba sometiendo a servidumbre a Israel. Cuando llegaron a Roma después de un largo viaje, entraron en el Senado y tomando la palabra dijeron: Judas, de sobrenombre Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos envían para establecer con ustedes un tratado de alianza y de paz, y para inscribirnos entre sus aliados y amigos.
La propuesta les pareció bien. Esta es la copia de la carta que escribieron en tablas de bronce como respuesta y que enviaron a Jerusalén para que allí les sirviera como memorial de paz y de alianza. Que los romanos y el pueblo judío sean siempre dichosos en el mar y en la tierra, y que la espada y el enemigo se alejen de ellos. Si se desencadena una guerra primero contra Roma o contra cualquiera de sus aliados en cualquiera de sus dominios, el pueblo judío combatirá con todo su corazón, conforme lo requieran las circunstancias. No entregarán ni suministrarán a los enemigos alimento, armas, dinero o barcos, según la decisión de Roma. Cumplirán con sus compromisos sin compensación alguna. Del mismo modo, si se declara primero una guerra contra el pueblo judío, los romanos también combatirán en su favor con todo ardor, según lo requieran las circunstancias. No entregarán alimento a sus adversarios, ni armas, dinero o barcos, según la decisión de Roma. Cumplirán estos compromisos sin faltar a la verdad. Con esta fórmula los romanos establecen un pacto con el pueblo judío. Si con posterioridad a estas disposiciones, unos u otros desearán añadir o quitar algo, se hará de común acuerdo, y lo añadido o quitado será válido. Respecto a los perjuicios que el rey Demetrio les ha causado, ya le hemos escrito diciendo, porque impones tan pesado yugo sobre los judíos, nuestros amigos y aliados. La próxima vez que vengan con acusaciones contra ti, defenderemos sus derechos y te haremos la guerra por tierra y mar. Eclesiástico, Sidácida. Mísera condición humana. Gran fatiga se ha dispuesto para todo hombre, yugo pesado sobre los hijos de Adán, desde el día de su nacimiento del seno materno hasta el día de su retorno a la madre de todos, preocupaciones, temores de corazón, espera ansiosa, día de su final. Desde quien se sienta sobre trono ilustre hasta el humillado sobre tierra y ceniza, desde quien lleva púrpura y corona, hasta el que se cubre con tela basta, furor, envidia, turbación, inquietud, miedo a la muerte, rencores y disputas. En el tiempo de descanso en el lecho el sueño nocturno perturba su conocimiento. Solo descansa un poco, casi nada, luego en sueños, se fatiga como por el día, perturbado por las visiones de su corazón, como el prófugo ante la batalla. Tras el rato imprescindible de sueño se despierta, admirándose de que su temor era vano. Así sucede a todo viviente, desde el hombre a la bestia, pero en los pecadores es 7 veces peor: muerte, sangre, contiendas, espada, opresiones, hambre, calamidad, azotes. Todas estas cosas fueron creadas para los malvados, y por su culpa se produjo el diluvio. Todo cuanto es de la tierra, a la tierra vuelve, como lo que es del agua, en el mar revierte. Caducidad del mal. Todo soborno e injusticia serán borrados, pero la fidelidad permanecerá para siempre. Las riquezas de los injustos se secarán como un torrente, como enorme trueno que estalla en la tormenta. Cuando abra las manos se regocijará, así los transgresores desaparecerán en la consumación. Estirpe de impíos no aumentará sus vástagos, raíces de impuros estarán sobre montón de piedras. Yerbajo de cualquier agua, o a la vera de río, será cortado antes que otra yerba. Las cosas más valiosas. La caridad es como un paraíso de bendición, y la limosna dura por siempre. Dulce es la vida del que se basta a sí mismo, y del que trabaja, pero mejor que ambas la del que encuentra un tesoro. Hijos y fundación de una ciudad perpetúan un nombre, pero más que ellos se estima una mujer sin tacha. Vino y música alegran el corazón, pero más que ambos, el amor a la sabiduría. La flauta y el arpa hacen el canto agradable, pero más que ambos, una voz suave. Gracia y belleza anhelan los ojos, pero más que ambas, el verdor de los campos. Amigo y compañero se encuentran en ocasiones, pero más que ambos, esposa y marido. Amigos y ayuda, para tiempo de tribulaciones, pero más que ambos salvará la limosna. Oro y plata dan seguridad al pie, pero más que ambos se aprecia un consejo. Riquezas y fuerza levantan el corazón, pero más que ambos, el temor del Señor. Con el temor del Señor nada falta, con él no hay que buscar ayuda. El temor del Señor es un paraíso de bendición, y su sombra está por encima de cualquier gloria. Hijo, no lleves una vida de mendigo, más vale morir que ir mendigando. Hombre que mira mesa ajena, lleva una vida que no trae cuenta, manchará su alma con comida de extraños. El hombre instruido y educado se guardará de ello. En boca de desvergonzado será dulce el mendigar, pero el fuego arderá en su vientre. Apocalipsis. Muerte y exaltación de los 2 testigos. Y se me entregó una caña como una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero deja de lado el atrio exterior del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses.
Yo haré que mis 2 testigos profeticen, vestidos de saco, durante 1260 días. Ellos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en presencia del Señor de la tierra. Y si alguno quisiera hacerles daño, les saldrá fuego de la boca y devorará a sus enemigos, y si alguno quisiera hacerles daño, de la misma forma deberá morir. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para afligir la tierra con toda suerte de plagas, cuantas veces quieran. Cuando concluyan su testimonio, la bestia que surge del abismo entablará combate contra ellos, los derrotará y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, la que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Las gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permitirán colocar sus cadáveres en el sepulcro. Los habitantes de la tierra se alegrarán de ello, se regocijarán y se intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Después de 3 días y medio un soplo de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor sobrecogió a quienes los miraban. Entonces oyeron una voz fuerte desde el cielo que les decía: Suban aquí. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora se produjo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. 7000 personas perecieron en el terremoto y los restantes se llenaron de temor y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. Mira, enseguida llega al tercer ay. Victoria de Cristo sobre los poderes del mal y glorificación de la Iglesia. El toque de la 7ª trompeta. Tocó la trompeta el 7º ángel, y resonaron fuertes voces en el cielo. El reinado en este mundo es ya de nuestro Señor y de su Cristo, que reinará por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos, que se sientan en sus tronos en la presencia de Dios, se echaron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, el que es y el que era, porque has ejercido tu inmenso poder y has comenzado a reinar. Las naciones se habían encolerizado, pero llegó tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Y se abrió el templo de Dios en el cielo y en el templo apareció el arca de su alianza, y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y un fuerte granizo.